Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, un poquitito pasado por agua, ¿no? Bueno, vamos a comenzar la reunión de esta noche cantando coros. Había pedido 3 himnos y un amigo me dice, hay que pedir coros, así le damos una manito a Sol. Así que bueno, vamos a comenzar cantando en esta noche el coro número 26. Dicen sus palabras: cada cosa en la vida tiene su justo lugar, cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá. El coro dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Vamos a cantar el coro número 26. Coro 35. Estamos bien, Sol, ¿no? El 35. Bien. En todo el universo, en la tierra y el mar, hasta los 4 vientos, tu dominio será. Jesucristo, eres Señor. Como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. De honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. El coro 35. La guitarra.
Bien, para continuar le voy a pedir a... Me informó el hermano Lucas hace un ratito, aquí en la puerta, que en septiembre vamos a comenzar con las reuniones de predicación en la calle Casilda, en Neuquén, Casilda 414, ¿sí? Va a ser el domingo, la primera reunión va a ser el domingo 5 de septiembre, ¿sí? Y después el tercer domingo, ¿no? Tercer domingo del mes de septiembre. Debe ser el 19 de septiembre. Si no lo tienen como tarea para el próximo sábado, averiguan qué fecha es el tercer domingo de septiembre. Bien, va a ser el primer domingo y el tercer domingo de cada mes, ¿sí? Reunión de predicación allí en Casilda 414 a las 20 horas. Esta noche tiene a cargo la palabra a nuestro hermano Luis. Antes de dejarlo a él con el mensaje en esta noche, vamos a cantar el himno 462, sí, estaba equivocado. Vamos a cantar el himno 462 y luego dejamos a nuestro hermano con el mensaje en esta noche. Leo solamente la primera estrofa. De manera misteriosa suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. Lo vamos a hacer puestos de pie, vamos a cantar este hermoso himno y luego dejamos a nuestro hermano con el mensaje en esta noche. Sus maravillas por
en esta noche. Buenas noches. Vamos a leer para continuar. Hoy tendríamos que haber leído ¿Alguien leyó el capítulo 26 de Éxodo? Muy bien, capítulo 26 de Éxodo. Entonces, vamos a tratar de ver algo porque sinceramente ya el sábado pasado que no estuve, escuché el mensaje después, quedan muchas cosas, muchísimas cosas para meditar y para estudiar de este tema tan profundo que tiene tema para la eternidad y tiene mucho que ver con nosotros, hermanos, especialmente con nosotros. Y eso en esta noche lo vamos a ver. Primero leemos en Salmos 89, verso 14. Salmos 89, verso 14. Dice allí, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Justicia, verso 14, justicia y juicio son el cimiento, las bases de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahora, en el tercer libro de la Biblia, ¿cuál es el tercer libro de la Biblia? Levítico. En el libro de Levítico capítulo 26. Levítico 26, verso 11. Dice el escritor allí, y pondré mi morada. Esto está muy fuerte, ¿no? Aparte de que hablo fuerte, esto está muy fuerte. Somos pocos hoy, pero donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea que ya no nos conformamos con tan pocos, ¿eh? Dice el Señor, dice allí Moisés en el capítulo 26, verso 11 de Levítico, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, no condenará, no os maldecirá, y andaré entre vosotros, notemos, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Pondré mi morada en medio de vosotros. Es lo que acentuaba hace 2 sábados Lucas en el capítulo 24 de Éxodo cuando decía que Dios quería tener comunión con el hombre. Dios anhelaba la comunión con el hombre. Ese fue el propósito eterno de Dios. Ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os desechará, no os condenará. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ahora, capítulo 25 de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia, capítulo 25, es lo que se vio el sábado pasado, que habló Daniel, capítulo 25, verso 8, harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán un santuario para mí
y habitaré en medio de ellos. Era el propósito de Dios. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar. Y entonces, así como hablamos un día de los detalles, decimos, ¿a quién se le ha ocurrido en pleno desierto levantar un tabernáculo? A Dios. Al hombre le dijo solamente que lo haga conforme al modelo. Mira, Moisés, lo que te muestro aquí en el cielo, hazlo en la tierra, conforme al modelo. Nada de capricho humano, nada de intención humana, nada de a que a mí me parece, nada que ponga la opinión el hombre. Dios dijo, harás algo conforme a lo que yo te mostraré allí en el monte. ¿Y cuál era el propósito? La comunión de Dios con el hombre. En este caso, la comunión de Dios con el pueblo de Israel. Habitaré entre ellos. Dios quería tener comunión con el hombre, con su criatura. Y en este momento que estamos viendo de la historia, porque esto es una historia antigua, una historia eterna. En este momento Dios planificó ya, esto no es una cosa improvisada. Esto es lo que Dios planificó para tener comunión con el pueblo de Israel. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden. Y al hablar de un Dios de orden, hablamos que va a erigir el tabernáculo y le dice a Moisés cómo debe ser. Y lo primero que pide para hacer el tabernáculo, ¿qué pide el Señor? Capítulo 25. ¿Qué pide el Señor? ¿Cómo? La voluntad. ¿Pero qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? La ofrenda. Debía hacerse el tabernáculo con las cosas que estaban entre el pueblo. Después vamos a ver más adelante, en el mismo libro, que le dicen en un momento al pueblo, basta de ofrendar. ¿Por qué? Porque ya traen suficiente. Los que hacían las cosas del tabernáculo van a decir, mira, sobra oro, sobra plata, sobra de todo, Moisés. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto. Entonces, lo primero que pide Dios, que es un Dios de orden, prueba el corazón. Y al probar el corazón, va a erigir el tabernáculo, pero con todos los materiales que estaba entre el pueblo. Lo que había que hacer, un corazón dispuesto. La ofrenda que es mía, dice el Señor, allí tomaréis mi ofrenda. El sábado pasado lo recalcaba Daniel, tomaréis mi ofrenda. Todo lo que tenemos, hermanos, pertenece al Señor. Y entonces debe estar la disposición del corazón nuestro de ofrendar, no solamente en plata, no solamente en dinero, no solamente de los bienes que nos da el Señor, sino nuestra propia voluntad. Es lo que quiere el Señor. Es 2 Corintios capítulo 8 hablando de la ofrenda para los santos, y es que el Señor mismo se dio a sí mismo en ofrenda voluntaria a Dios. Entonces, aquí vamos a ver capítulo 26, leemos los primeros 6 versos, para luego entrar en comentario. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Esto eran cortinas, esto eran telas, esto eran los materiales de los cuales se debía construir el tabernáculo, esto eran telas, que había entre el pueblo, que habían quitado los egipcios. Y lo que habían quitado los egipcios, el lino torcido era finísimo, el azul era finísimo. Lo que habían sacado de los egipcios eran cosas finas. Y esto pide el Señor voluntariamente para que se lo entreguen para hacer el tabernáculo. Capítulo 26, verso 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la altura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Notemos. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión, 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión, las lazadas estarán contrapuestas la una de la otra, a la otra. Harás, verso 6, también 50 corchetes de oro
con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo, se formará una sola habitación. Ese es el propósito de estas cortinas. Después estas cortinas van a estar sobre tablas, eso lo vamos a ver después. Entonces, en primer lugar, me dieron un aparato que recién lo voy a empezar a usar, así que no se ríen si sale mal, por favor. Muy bien, la tecnología nos dice lo siguiente, ahí está, para adelante, para atrás, ahí está, mira, ahí está. Y este el ojo que ve el láser. Muy bien. Acá está el tabernáculo. Este es el tabernáculo. Ya el miércoles anticipó algo Joaquín, ¿se acuerdan en la pantalla que veíamos, el que tenía la pantalla, lo podíamos ver a esto, el tabernáculo y el pueblo en el medio, las tribus de Israel dispuestas, después esto tiene un orden, pero acá está el tabernáculo. Entonces el tabernáculo, y ahora vamos a ver luego las cortinas y luego vamos a ver las tablas que están aquí, pero el propósito del tabernáculo. Allí tenemos lo que nos enseñaron el sábado pasado, que nos enseñaron y nos hablaron el miércoles pasado acerca del arca. ¿Dónde estaba el arca? El propiciatorio, los ángeles y lo que contenía el arca. La urna esta que contenía 3 cosas. ¿Se acuerdan que contenía la urna? ¿Que contenía el arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná, muy bien, ahí está, muy bien. Eso estaba, fíjense el camino, hermanos, esto estaba donde Dios se manifestaba con la nube, con la Shekinah, que dicen, que se manifestaba la gloria de Dios. Allí me manifestaré, ahí en medio de todo el pueblo. Primero es la presencia de Dios, es el propiciatorio, es de donde Dios habla y va a tener plena comunión con el hombre. Pero aquí sabemos que solamente Moisés o el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo una vez al año. Esto es muy importante para nosotros, hermano, después lo vamos a ver al final. Pero empieza el camino del capítulo 25. Primero la ofrenda de corazón para hacer el tabernáculo, harán un santuario para mí. Y entonces primero está el mueble, el arca del testimonio. Primero el mueble donde Dios se va a manifestar. Es el camino de gracia que Dios empieza a emitir para encontrar al pecador en la puerta del tabernáculo. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios empieza con el arca, con el propiciatorio, continúa con un altar del incienso, está la mesa de los panes de la proposición, es el Señor Jesucristo, todo es figura del Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo que dice yo soy el pan de vida. Del lado opuesto a la mesa del pan estaba Él con 7 brazos. El candelabro, muy bien, candelabro de oro con 7 brazos que iluminaba todo este ambiente completo. El candelabro de oro que es lo que representa al Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Luego teníamos el arca, pero estaba el arca dividida, el lugar santo, el lugar santísimo, el velo. Había un velo entre el lugar santísimo y el lugar santo, había un velo. Había otro velo de acceso al lugar santo, donde entraba el sacerdote para hacer sus oficios, pasaba primero por la fuente del lavacro, se lavaba allí las manos y los pies, o solamente las manos, y antes de todo, de parte de Dios estaba su presencia, estaba el arca, el propiciatorio. Este era el camino que recorría Dios para llegar al pecador. Primero estaba el altar del sacrificio. Para el hombre, la puerta. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la puerta. Para el hombre, el camino
de ascendencia a la presencia de Dios, primero la puerta que es Cristo y luego el mismo sacrificio, el Señor Jesucristo, el altar del sacrificio. Si no pasa por acá el sumo sacerdote o el hombre que traía el corderito, imposible llegar a la presencia de Dios. Pero Dios proveyó todo esto, proveyó la puerta, proveyó el altar del sacrificio, proveyó el lavacro, proveyó algo para que haya luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y se presenta el hombre a la presencia de Dios pasando por el sacrificio, pasando por lo que es el Señor Jesucristo hasta la presencia de Dios. De parte de Dios, su presencia santa, lugar santísimo, para llegar hasta el hombre pasando por el sacrificio. El hombre pasa por el sacrificio para llegar a la presencia de Dios. No hay otro camino. No busquemos otro camino. Tal vez el hombre está buscando otro camino en su vida para decir, ¿cómo puedo llegar a la presencia de Dios? Ahora lo vamos a ver, luego lo vamos a ver, pero no hay otro camino. Es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo es figura del mismo Señor Jesucristo. Esto para tener una idea. Entonces, una más adelante. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? Lo leemos. Lugar de morada de Dios en medio de su pueblo Israel. Presenta una visión anticipada de la cruz y de las glorias venideras. El mismo Señor Jesucristo dijo, Moisés escribió de mí. Y luego, en el tercer punto, presenta una lección sobre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Subraya la importancia de la doctrina bíblica sobre la sangre. Y, en último lugar, el propósito del tabernáculo es un lugar de adoración. Vamos al segundo punto, luego de ver este comentario, y vamos a ver los materiales de lo que está hecho el tabernáculo. Entonces, los materiales, aquí está el tabernáculo propiamente dicho. Adentro, la gloria de Dios a través del lugar santo, el lugar santísimo, pero el tabernáculo estaba cubierto con 4 cortinas. 4 cortinas. Una de ellas, que es esta, la primera, que era el velo para entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, una de estas tenía 4 componentes. Son 4 cortinas, una que tiene 4 componentes, segunda cortina, tercera cortina color rojo y la cuarta cortina que era la piel de tejones. Y entonces vamos a leer, por favor leemos lo que vimos allí en capítulo 26, el verso 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Al decir querubines allí de obra primorosa, está señalando que está haciendo la obra, estaba entrelazada de la primer cortina de 4 materiales, y entonces está diciendo que dice lino torcido, azul, y debía ser de obra primorosa porque era para gloria y hermosura. ¿Por qué para gloria y hermosura? Porque cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santo y al lugar santísimo, ellos entraban y entonces, como era la primer cortina, cuando ellos entraban, veían esta tela de querubines en las paredes, o sea, las paredes no, porque estaban las tablas, pero en el techo. El techo estaba cubierta de esta primer cortina, que tenía 4 componentes, y el techo se veía que tenía lino torcido, y tenía azul y púrpura y carmesí. Todo habla de la persona y carácter del Señor Jesucristo, y era de querubines y como si fueran ángeles.
Y entonces nosotros, hermanos, primera Pedro dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿A dónde? Saber que la iglesia está enseñando a las huestes celestiales de las cosas de la salvación. No es poca cosa venir a la reunión. Me siento, escucho y me voy. No es poca cosa. Los ángeles están mirando nuestra actitud. Los ángeles están mirando nuestra adoración. Y entonces era muy importante, la entrada del sumo sacerdote a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto estaba hablando de cosas celestiales y nos está reflejando el carácter de Cristo. 4 cosas, lo vemos tal vez yo lo que no quiero es cansar, pero lo que quiero es que sepamos ciertísimamente que todo se reúne en la persona de Cristo. Pero como se reúne en la persona de Cristo, debería ser también en la persona del creyente. ¿Por qué? El lino torcido, de fineza muy fino, era la pureza moral de Jesucristo, del Señor Jesucristo hombre. La pureza moral. Cuando vamos a Hebreos 7:25, el escritor allí... A ver, Lucas, ¿está Lucas? Escuchemos. 7:26. Bueno, ese era el carácter del Señor Jesucristo. Ahí está como sumo sacerdote, pero es el carácter del Señor Jesucristo santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Es el mismo Señor Jesucristo, es el carácter del Señor Jesucristo en su pureza moral. Muy bien, tenemos el azul. Le dije que me lea Henry. A ver, el azul, ¿qué dice? ¿Sí? Bien, ¿quién es el primer hombre en la tierra? ¿Quién era? Adán, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es celestial. Y entonces uno de los elementos que componía la primer cortina era azul, es el carácter celestial del Señor Jesucristo. Es el que vino del cielo, el que manifestó al Padre, pero que vino del cielo. Color azul. Muy bien. El púrpura. Tengo por favor, Carlitos, Juan 19:19. Muy bien. Signo de realeza del Señor Jesucristo. Congregados en la persona bendita del Señor Jesucristo, su pureza moral, su carácter celestial, su signo de realeza y también el carmesí que está hablando Cristo derramando su sangre. Agus, Mateo 26:28. Es la sangre misma del Señor Jesucristo. Refleja, o sea, es el significado del carmesí, Cristo derramando su sangre. Entonces, hermanos, cuando los sacerdotes ingresaban, a ver si nos da, ingresaban y estaban viendo el tabernáculo en sí, la primera cortina tenía 4 componentes y estaba labrada, estaba hecha, estaba tejida y entretejida con cosas de oro, divinidad de Cristo, y con cosas preciosas. Era el carácter moral de Cristo y eran las cosas celestiales y era la representación de la misma sangre y hablando de la persona del Señor Jesucristo. Esto, recordemos, era lo que veía el sacerdote cuando entraba al lugar santo y luego pasar el velo al lugar santísimo. Segunda cortina. Adelantamos. Segunda cortina, capítulo 26, verso 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra
Para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Verso 14. Harás también una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Allí tenemos la segunda cortina, la segunda cubierta, pelo de cabra. Un poquito más adelante en Éxodo está diciendo que el pelo de cabra era tejido por las hermanas, por las mujeres. Entonces está hablando de la rudeza y severidad y que el Señor Jesucristo separado totalmente. El Señor Jesucristo no fue popular, a tal punto que no fue popular que lo entregaron a la cruz. El Señor estaba separado totalmente para su vida, para Dios. El pelo de cabra nos está hablando de una rudeza y severidad separado totalmente para Dios. La tercera cortina que debía hacerse era de pieles de carneros teñidas de rojo, completamente consagración a Dios. Y la última cortina que habíamos visto allí era la pieles de tejón. Ustedes saben, alguna vez lo comenté, cuando fuimos a Israel nos llevaron a un lugar donde está el tabernáculo en forma, en las medidas normales. Es una maqueta tal cual el tabernáculo en el desierto. Íbamos ya al final de Israel, hay un desierto y hay un parque natural y nacional allí en Israel. Y cuando llegamos con el colectivo de doble piso, nosotros los que estábamos arriba en el doble piso, que tendrá 2 metros, tal vez un poco más, el colectivo sentado 2,5 metros, íbamos llegando a lo que era la maqueta del tabernáculo y estas paredes, la anterior estas paredes aquí, no podían cubrir la altura completa del tabernáculo. El tabernáculo era más alto que este atrio, lo que eran las cortinas del atrio, este es el atrio, el patio del tabernáculo, eran más bajos que el tabernáculo en sí. Entonces, cuando uno llegaba a ese lugar, a unos 500 metros, a 1 kilómetro, ¿qué veía? Veía las cortinas del atrio por fuera y veía el tabernáculo, piel de tejones. La piel de tejones es lo que simboliza algo que no tiene valor. Cubría todo, absolutamente todo. Cubría las pieles, cubría el carmesí, cubría las pieles de cabra, ¿no es cierto? Cubría la primera tela que era de 4 componentes, pero eso cubría absolutamente todo. También está hablando de los enemigos y de la peligrosidad y de las trampas, los tejones, pero eso no importa. Isaías 53:2, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El Señor Jesucristo anduvo en el mundo, le veremos. El pueblo de Israel no vio lo atractivo divino que tenía. No se veía lo que había adentro, no se veía la gloria de Dios, no se veían los querubines, no se veía el azul, el púrpura, el carmesí, el lino torcido, no se veía absolutamente nada en la persona del Señor Jesucristo, en humanidad. Bueno, pieles de tejones. Y uno veía, cuando llegaba, y veía esta cortina y decía, qué simple. No se ve nada y sin embargo se reflejaba absolutamente nada, absolutamente todo. Y una cosa es ver el tabernáculo cuando íbamos llegando y otra cosa es cuando llegamos al tabernáculo y entramos. Y lo último fue entrar al lugar santísimo, que había un sumo sacerdote. Y dijimos, wow. Y la guía, era una guía que estaba ahí inglesa y la tía Ani nos tradujo todo. Cuando la guía nos fue llevando del lugar del sacrificio y lavacro y entramos y vimos el candelabro y la mesa de los panes y vimos el altar de incienso, y cuando pasamos al lugar santísimo, la guía decía, se puso a llorar. La guía que vivía, que estaba ahí, que todos los días le daba a no sé cuántos cientos de turistas, se puso a llorar porque dice, cuando el velo se rasgó, es el corazón de Dios que se rasgó. Impresionante, impresionante, hermoso. Entonces tenemos, hermanos,
las telas que cubrían el tabernáculo y por último lo que componía el tabernáculo, que dice el capítulo 26, verso 15. Y aquí concluimos el comentario. Capítulo 26, verso 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La madera de acacia en otra versión, madera incorruptible es. Madera incorruptible. Tiene mucho, es muy profundo. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Estas maderas que componían el tabernáculo son símbolos de los creyentes, de nosotros. Que estén torcidas, ¿así? No. Que estén derechas. Decía la longitud, verso 26, harás también 5 barras de madera de acacia, incorruptibles, para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Aquí tenemos el tabernáculo en sí y aquí tenemos la conformación de las tablas, que estaban sobre basas de plata, símbolo de la redención. Aquí están las tablas, derechas. Tenían unas espigas que estaban sobre las basas, hablando de redención. Las tablas derechas, los creyentes, la conducta del creyente, revestidas de oro, esto es muy supremo, hermanos, y esto tenían 4 barras, aquí están, 4 barras de un lado, 2, del otro lado, 2 y 2, y entonces conformaban el tabernáculo, pero la del medio, que ya todos sabemos, pero lo volvemos a recalcar, la del medio que hacía, pasaba por el medio de todas las barras. Cuando levantaba en el tabernáculo quedaba una casa firme. Las tablas derechas, las barras por afuera que contenían la firmeza del tabernáculo, la barra del medio y las cortinas. Cuando ponían las cortinas estaba todo oscuro, se iluminaba con el candelabro. Es todo, hermanos, esto es bendito. Pero la barra del medio pasaba por todas las barras. Simboliza, ¿saben lo que simboliza? Sí, ¿no? ¿Qué simboliza? El Espíritu Santo. Yo veo a Agustín que tiene el Espíritu Santo igual que yo. ¿Yo lo veo? No. Pero cuando creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuidado con esto. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Aquí habla el apóstol Pablo, en 1 Corintios lo buscamos, y son preguntas que hace el apóstol. Habla de la obra del creyente en la iglesia, y está hablando de la iglesia en este caso, de la iglesia, la conformación de la iglesia está hablando. Capítulo 3 de 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios
O sea que Dios habita como un santuario en la iglesia en medio de los suyos, de las tablas derechas. ¿Entendemos esto? Dios en la iglesia mora en el medio de los suyos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vuelvo a repetir, cuidado con esto, hermanos. Cuidado con esto. Dios morando en medio de su pueblo. El Espíritu Santo que no se ve, no se registra, pero penetra en todos los creyentes, mora con los creyentes y en este caso mora en la iglesia. Un poquitito más adelante, capítulo 6. Vimos que el propósito de Dios era una morada terrenal para morar Él, tener comunión con el hombre, con el pueblo de Israel. Leímos recién que Dios, morada de Dios en espíritu, es Dios morando en la iglesia. Pero el propósito final, y esto es fundamental, hermano, el propósito final de Dios era morar Dios en el hombre. A esto llega, estos simbolismos, esta sombra, a esto llega. ¿A qué llega? Capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santuario del Espíritu Santo, el cual el Espíritu Santo está en vosotros, el cual el Espíritu Santo tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y yo voy a leer por último, leemos 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Verso 14. Trae al pensamiento de los creyentes nuestra posición en Cristo y nuestra responsabilidad en Cristo. Porque dice capítulo 6, verso 14 de 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, hablando de cada creyente, un santuario, templo de Dios? Vuelvo a repetir, hermanos, cuidado con esto, porque tal vez alguna vez lo comentamos, puedo ser un santo en la iglesia, pero después llego a mi casa, después voy al trabajo, después voy a la escuela y después tengo contacto con proveedores y después tengo contacto con repartidores y tengo contacto con Juan y tengo contacto con Pedro y sigo siendo templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, Dios morando en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Qué acuerdo, verso 16? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos
serán mi pueblo. Es muy profundo el pensamiento, se puede seguir, el miércoles que viene lo seguirán los hermanos a este capítulo 26, los materiales son benditos, gloriosos, eternos, muestran plenamente el carácter de Cristo como muestran el carácter de cada uno de los creyentes y nos enseñan a vivir y saber que somos templo del Espíritu Santo. Lo que Dios conformó, las tablas derechas para hacer un tabernáculo, para habitar en el medio, lo conforma a cada uno de los creyentes. No lo vemos al Espíritu Santo, no, pero vemos los efectos del Espíritu Santo. Los efectos en cada uno de nosotros. Y esos efectos se van a ver en lo que procuró Dios al inicio del tabernáculo, tener comunión. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, con el Padre, a través de su palabra, ciertamente que el Espíritu Santo va a mostrar glorias. Y tal vez haya alguno que no entienda estas cosas. Que no me entra en la cabeza cómo es esto. Saber que lo que procuró Dios en tener comunión con el hombre es a través de un sacrificio. Lo mismo que el Señor Jesucristo, su sacrificio nos lleva al Padre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Saberlo y atesorarlo en el corazón para ser salvo por toda la eternidad. Y esto nos permitirá tener verdadera comunión con nuestro Padre Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a terminar la reunión con una oración en esta noche. Padre amado que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por podernos permitir una vez más a un grupo de tus hijos, a un grupo de hermanos, Señor, poder congregarnos en esta noche, poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la misma en esta noche. Te pedimos que nos ayudes a interpretar lo que hemos escuchado, que podamos asimilarla en nuestros corazones, poder ponerla en práctica. Señor, en esta noche queremos pedirte una bendición especial por los hermanos que hoy no se encuentran aquí presentes. Te pedimos que tú los bendigas, que los mantengas a salvo en el caso de los que están viajando, Señor, y agradecerte por todo lo que hemos recibido en esta semana y también pedirte, Señor, por la semana que comienza, que sea de bendición para todos. Bendice, Señor, a todas las familias hoy representadas aquí en esta reunión. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.